buenas tardes a todos y a todas, todos los vecinos y vecinas del Cantón de Jiménez. Para la Municipalidad de Jiménez es un gusto el día de hoy y un gran honor en la fecha que celebramos el cantonato, la creación de nuestro cantón. Celebramos 118 años de historia. El Cantón de Jiménez, entonces estamos de gran fiesta, digamos, de mucha felicidad, y pues qué mejor manera de celebrarlo que recordando la historia de la persona a quien debemos el nombre de nuestro cantón, a don Jesús Jiménez Zamora. El día de hoy vamos a tener una charla nuevamente con la colaboración valiosísima de quien estamos sumamente agradecidos, de la Asociación Cívico-Cultural 29 de octubre, quienes reitero nuevamente de parte de la Municipalidad de Jiménez el agradecimiento por la colaboración en esta serie de actividades que hemos tenido acá en el cantón, como lo fue la vez pasada en la charla del 29 de octubre, el día de hoy, y muchas otras que vendrán posterior como parte de la celebración también del Bicentenario. Para no extenderme mucho y darle paso a los compañeros, a don Franco Fernández y doña Marta Liceas, a quien aprovecho para darle la bienvenida el día de hoy. Quiero una vez más agradecerle a todas las personas que participan a través de Facebook Live, a los que participaron en la charla de la vez pasada. El día de hoy, de una vez lo anticipo, de igual manera vamos a tener rifa de 2 libros, de igual manera que con colaboración de la Asociación Cívico-Cultural 29 de octubre, para que ya las personas que están conectadas puedan comentar en esta transmisión de Facebook que quieren participar por los 2 libros que vamos a tener como parte de la rifa el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a doña Marta y a don Franco para el día de hoy iniciar con la charla de historia de don Jesús Jiménez Zamora. Buenas tardes. Para la Asociación Cívico-Cultural 29 de octubre es un honor el día de hoy estar celebrando con todos los ciudadanos de Jiménez, así como con los miembros de la Municipalidad de Jiménez, el 118 aniversario del cantonato. Para nosotros, reitero, es un placer, es un honor, y compartir con ustedes a continuación la exposición que va a hacer el doctor Franco Fernández sobre don Jesús Jiménez Zamora. Don Franco, lo dejo a usted. Muchas gracias. Una felicitación enorme a todos los vecinos de este bellísimo cantón, de feliz cumpleaños, porque precisamente Juan Viñas se erige como cantón por el decreto 84 del 20 de agosto de 1903. Cantón muy favorecido por el nuevo ferrocarril y muy favorecido también en esos momentos con las fincas cuyos dueños eran los principales señores de la política nacional. Ellos son don Ricardo Jiménez Oyamuno, don Benjamín Pisa, don Cleto González, don Carlos Durán, don Alberto Echanti, don Salvador Lara. Pero lo más importante fue la familia Tinoco, y concretamente ni más ni menos que el vicepresidente de la República en esos momentos era don Federico Tinoco. Este grupo de ilustres políticos proponen y lo logran obtener el título de cantón para esta localidad, y en honor al desaparecido expresidente don Jesús Jiménez Zamora se dio otro nombre al cantón de Jiménez, cuya cabecera sería Juan Viñas. ¿Por qué don Jesús Jiménez? Bueno, acababa de morir don Jesús Jiménez, tenía pocos años de muerto, 6 años aproximadamente, y en esos meses se estaba erigiendo la estatua de don Jesús Jiménez, que luego hablaré de algunos pormenores porque es muy interesante. Fue a base de una contribución popular en toda la República. Es así como este grupo de ilustres políticos propone
obtener ese título de cantón a esta localidad, y como es lo importante en esa época, que estaba en boga la gran labor de don Jesús Jiménez, y se estaba erigiendo su estatua inclusive, se le va a dar el nombre de Cantón de Jiménez, cuya cabecera, repito, es Bombillas. Siendo presidente don Ascensión Esquivel, fue fácil que el Congreso apoyara la anterior iniciativa. Así, por decreto del 14 de agosto de 1903, se crean el Cantón de Jiménez, pero también se crea el Cantón de Turrialba en un mismo momento. Así, estos dos nuevos cantones se van a separar del Cantón de Paraíso, que por decreto publicado en la Gaceta del 20 de agosto del mismo año y firmado por el entonces presidente de la República y principal dueño del Cantón de Juan Viñas, don Federico Hinojo. En este lugar se da la primera sesión del Consejo Municipal un 16 de septiembre de 1903 y los regidores electos propietarios fueron don Jesús Aymerich y don Evaristo Castillo, y como secretario don Filadelfo Fonseca Poveda. El primer jefe político también del cantón fue don Domingo Aymerich. 10 meses después, por ley de la República, se anexa a este cantón el territorio de Tucorrique, que viene a enriquecer precisamente esta zona y que también había pertenecido a Paraíso. De nuevo, repito, un abrazo muy cordial a todos los vecinos de este cantón por ser este día de su cumpleaños. Vamos a hablar rápidamente, porque es tan grande la labor de don Jesús María Ciriaco Jiménez Zamora, que lo que tendré que hacer es un resumen para poder llegar a los puntos más importantes que va a desempeñar las dos administraciones de don Jesús Jiménez Zamora. Don Jesús fue hijo de Ramón Jiménez y Rodríguez de Robledo y de doña Joaquina de Jesús Zamora y Coronado. Por esos apellidos inmediatamente entendemos que es el descendiente directo de dos familias de conquistadores y primeros colonos de Costa Rica, gente muy distinguida, como se le llamaba en aquella época, de los principales de la ciudad de Cartago. Este matrimonio tuvo 11 hijos, pero mueren 4 en su infancia. Don Jesús va a nacer el 18 de julio de 1823 y muere un 12 de febrero de 1897. Está en la presidencia del señor Iglesias después de una larguísima y penosa enfermedad. Don Jesús va a casar con Esmeralda Oriamuno. De nuevo se enlazan las familias principales, porque Esmeralda Oriamuno, con sus 15 años de edad, era hija de Francisco María Oriamuno, que había sido jefe de Estado, y doña Agustina Gutiérrez. Don Jesús, muy joven, se va para Guatemala a estudiar a la Universidad Pontificia de San Carlos de Borromeo de Guatemala y se gradúa licenciado en Medicina en 1849. Es recordado por las siguientes acciones políticas: como diputado, como gobernador de la ciudad de Cartago, como secretario de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública. Al decir secretario es la misma categoría de ministro actual, como vicepresidente de la República y, repito, como presidente de la República en 2 ocasiones, de 1863 a 1866 y de 1868 a 1870, en la cual es destituido por un golpe de Estado. Principales acciones gubernamentales que lo hacen verdaderamente muy distinguido en estas 2 ocasiones que fue presidente de don Jesús.
siempre abogó por un Estado donde debe prevalecer el poder civil sobre el poder militar. Esto que nos sonaría muy raro ahora a los costarricenses, en aquel entonces no lo era, porque en San José existían dos férreos comandantes quienes ponían y quitaban los presidentes de la República, don Máximo Blanco y don Lorenzo Salazar. Eran en realidad los más temidos y los que en un momento determinado, según la clase hegemónica de cafetaleros, quitaban y ponían los presidentes. Lo que no contaron estos dos señores, don Máximo Blanco y don Lorenzo Salazar, es que don Jesús Jiménez va a poner a un hombre muy estricto y maravilloso, que fue su ministro Eusebio Figueroa Oriamuno. Logra don Eusebio la renuncia de estos militares en 1868 y es nombrado don Eusebio como comandante general del ejército, pero con mentalidad civilista. Uno de ellos, para poder renunciar, don Eusebio tuvo que sacar su pistola. En realidad fue una fuerte definición la que tomó don Eusebio Figueroa para eliminar a estos dos bravos coroneles, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar. El segundo objetivo que tuvo el señor Jiménez fue que debía de hacerse un estado de paz, orden y gobernabilidad, porque ya había muchos problemas de gobernabilidad, y que solo así, en esa forma, la economía podría ser próspera y que Costa Rica se podría convertir en una nación civilizada. Es por esto que don Jesús se preocupa muchísimo también por la obra material, caminos. Hace un proyecto de un camino de San José a Limón en aquella época, que iba a ser muy difícil de financiar. El gobierno lo manda a buscar recursos a Inglaterra, pero resulta que lo que logró no era bueno para la economía nacional, era un contrato muy leonístico. Y después también quiso instalar un ferrocarril de Punta Arenas a Limón, interoceánico. Y hacen un famoso proyecto que se llama precisamente Figueroa Rail. Pues ese proyecto lo trató de financiar con inversionistas norteamericanos, e igual las condiciones que proponían esos inversionistas no eran buenas para el país y quedó pues en el papel nada más. En su segundo gobierno, que yo creo que es lo que inmortaliza a don Jesús Jiménez, es su propuesta de educación. Por primera vez en la Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 6, logra introducir que la enseñanza primaria de ambos sexos será gratuita, obligatoria y costeada por la nación. Claro, esto implicaba un cambio educacional enorme en Costa Rica, donde tenía un sistema educativo totalmente descoordinado, pero don Jesús logra formar un eje central y se termina con ese desorden e ineficiencia del sistema. Eje central que todavía mantiene la educación primaria y secundaria en Costa Rica. Luego emiten una serie de leyes para regular la enseñanza, sobre todo en las escuelas primarias, donde logra que en todas las capitales de provincia y en casi todos los cantones del país, el gobierno tenía ya una escuela al final de la administración de don Jesús. Había que crear maestros, es lógico. Entonces crea la escuela normal, sí, un lugar para formar los maestros. Esta escuela normal estuvo enfrente de la Universidad de Santo Tomás, en San José, y se nutría pues de las actividades académicas de esta universidad.
logra nombrar con una ley algo muy interesante que todavía los que somos viejos recordamos: los famosos inspectores generales de escuela. Es decir, que inspectores tenían que ir a todas las escuelas de forma periódica a ver cómo estaban los alumnos, cómo daban las clases los maestros y las maestras, y formaba un dictamen y dejaba de una vez las líneas y las características que debía cumplir con la escuela. Recuerdo que cuando yo estaba muy chiquillo, cuando llegaba el famoso inspector, era todo un acontecimiento. Algunas maestras y algunos maestros se ponían sumamente nerviosos porque eran evaluados en el momento. Logra también un reglamento de instrucción pública. Este reglamento de instrucción pública viene con detalles de toda naturaleza, no solo educativos, sino también constructivos. Decía cómo tenían que ser los edificios, cómo tenían que ser los baños, cuáles eran las obligaciones, qué enseres debía tener una escuela, etc. Está absolutamente todo reglamentado. El 18 de noviembre de 1869 lanza un decreto muy novedoso también, en el cual organiza la enseñanza secundaria y que obliga que cualquier enseñanza secundaria que se abra en el país tiene que estar en edificios públicos, y regula también cuáles materias tenían que darse. Es decir, en la secundaria, todos los colegios que se hicieran a partir de ese momento tenían que dar las mismas materias. En resumen, podemos decir que Costa Rica en ese momento fue uno de los poquísimos países de América Latina que va a popularizar la enseñanza y la va a ordenar. Cuando inicia la fundación de colegios de segunda enseñanza, el primero va a ser en crearse el Colegio de San Luis Gonzaga, que ya habían dos decretos de fundación, uno de septiembre de 1840, pues nombró Julio Carrillo, pero no se llegó a nada nunca, ¿no? Y otro del 1 de septiembre de 1842, en la época de Francisco Morazán, que por cierto en cuestión de 14 o 15 días fue fusilado en Costa Rica y quedó en stand-by también este proyecto de colegio. Pero don Jesús lo logra abrir en 1869, un 27 de noviembre. Este colegio va a ser el primer colegio del país y va a dictar pues estudios y estatutos que van a estar dentro de la enseñanza superior y universitaria. Don Jesús también, dentro de esta gran cantidad de logros y aciertos, pues también para mucha gente lo considera que también se dieron desaciertos. El proyecto de construcción al Camino del Atlántico, donde estuvo metido don Eusebio, que hablamos hace un momento, a la gente pues o no comprendió o no le gustó porque no se realizara, ¿verdad? Que era una especie como de cosa imposible de realizar. La famosa ley de imprenta, que creó un jurado de imprenta que también se consideró de que era una especie de mordaza a la prensa, y eso le causó mucha impopularidad a don Jesús Jiménez. Pero el gran problema que tuvo Jesús Jiménez es el exceso de energía y firmeza de sus posiciones, que le dan mucha impopularidad. Era un hombre muy rápido para tomar las decisiones y muy seguro de lo que hacía, y aunque todas eran para el progreso del país, el costarricense no estaba acostumbrado a ese tipo de energía y de rapidez con que había que cumplir las cosas. Repito, su hombre fuerte fue el doctor Eusebio Figueroa Oriamuno, que cumplió varios ministerios. La humildad de don Jesús estaba junto con la fortaleza, y la humildad la demostró inclusive que después de ser presidente de la República, en la forma más sencilla pasa a ser educador, inclusive director del Colegio de San Luis Gonzaga. La educación produjo también un cambio muy grande, porque empezó a importar profesores de España. Una muestra fueron los hermanos Fernández Ferraz, pero
logró traer no solo de España, sino de otros lugares de Europa, los profesores que iban a desarrollar la educación en Costa Rica. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron de hablar unas cuantas y pequeñas palabras de don Jesús Jiménez Zamora. No, más bien, don Franco, agradecerle a usted, a doña Maggie Caballero, que nos acompaña también el día de hoy, en representación de la Asociación Cívico-Cultural 29 de octubre. Estamos, como Municipalidad de Jiménez, muy agradecidos de que nos honren el día de hoy en esta fecha tan importante para nuestro cantón, 118 años de historia que celebramos el día de hoy. Quiero agradecer también de parte de la Municipalidad de Jiménez, vamos a ver cómo me acomodo, por este bello retrato que nos traen el día de hoy, relacionado a la Declaración de Independencia, de la cual vamos a continuar con muchas charlas también el próximo mes y durante estos 2 meses que siguen. Entonces, muy agradecidos de parte de la Municipalidad de Jiménez. Lo vamos a poner también acá en la municipalidad para que los ciudadanos del cantón lo puedan apreciar. Entonces, una vez más reitero el agradecimiento y la felicitación también a todos los vecinos, a los ciudadanos del cantón de Jiménez, porque hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando la creación de nuestro cantón. Entonces tenemos que sentirnos muy contentos y muy orgullosos como ciudadanos del cantón de Jiménez, en todos los distritos, en Juan Viñas, en Tucurrique y en Pejivalle, por esta celebración tan importante que tenemos el día de hoy. Recordarles que tenemos 2 libros, permiso, voy para mostrarlos. Libro 29 de octubre de 1821, el Acta Única de la Libertad de la Independencia de Costa Rica, de Miguel Rojas Jiménez. Vamos a tener el día de hoy, nos vamos a estar rifando igual de todas las personas que lo manifiesten a través de esta transmisión. Tal vez, don Franco, si nos adelanta un pequeño entremés de qué es lo que nos comenta el libro para que las personas se motiven. Yo sé que la rifa que hicimos la vez pasada tuvo muchísima participación y sé que el día de hoy también, entonces tal vez como un pequeño adelanto. Es una especie de antología de todo lo que se ha investigado sobre el acta del 29 de octubre y los sucesos que se dieron en Costa Rica entre el 13 de octubre y el 29 de octubre de 1821. Ahí vienen pues las tesis tan encontradas a veces y que ha costado muchísimo introducir en Costa Rica para levantar verdaderamente a nuestros próceres y dejar de estar celebrando cosas que no le incumben a nuestro país. Los cuadros. Okay. Esta fotografía a color es de un cuadro que se acaba de terminar de un artista de apellido Miranda, un muchacho muy joven. Lo importante del cuadro es que el acta de independencia de Costa Rica se realizó, se firmó entre las 5:36 de la mañana más o menos, ¿no? Que era muy difícil de lograr. Él hace que los vestidos, el ambiente, inclusive creo que se veía hasta el campanario de la iglesia o vicaría de Costa Rica, que era la iglesia principal que existía en Costa Rica. Un juego de luces increíble. Es un muchacho que tan joven ya logra pintar lo que llaman algunos la atmósfera, que es lo más difícil de lograr. Eso se lo regalamos con muchísimo gusto al municipio de Juan Viñas en el día de su cumpleaños. Muchísimas gracias, de verdad que muy agradecido de parte